Perfumify. Bienvenidos a Perfumify. Hoy vamos a hablar de esos mitos de la perfumería que casi todos hemos creído en algún momento. Mitos que escuchamos en tiendas, en redes, con amigos y que a veces nos hacen comprar, juzgar o escoger perfumes de una manera equivocada. La idea no es ponernos técnicos ni aburrir, sino aclarar con calma qué hay de cierto y qué no. Así que si te gusta este tipo de contenido, síguenos aquí en Perfumify, porque vienen muchos videos así. Vamos con el primer mito. Mito 1. Los perfumes caros duran más porque son mejores. Este es uno de los mitos más comunes. Mucha gente piensa que si el perfume cuesta más, automáticamente va a durar todo el día. Y la realidad es que el precio no tiene una relación directa con la duración. Un perfume caro puede ser costoso por muchos motivos: exclusividad de marca, presentación, marketing, ingredientes raros o simplemente posicionamiento. Pero eso no significa que tenga que durar más que uno de diseñador o incluso que uno económico. Por ejemplo, fragancias muy conocidas como Bleu de Chanel o Dior Homme están en un rango alto, son muy queridas y tienen buena calidad, pero no están diseñadas para proyectar como una bomba todo el día. Lo mismo pasa con perfumes como Acqua di Gio Profumo, que mucha gente ama, pero cuya duración depende muchísimo de la piel y del clima. El punto aquí es, la duración depende de la fórmula, la concentración, los materiales usados y el estilo de la fragancia, no del precio. Hay perfumes económicos que sorprenden, y perfumes caros que son más suaves por intención, no por falta de calidad. Mito 2. Los perfumes cítricos no duran. Este mito nace porque las notas cítricas, como limón, bergamota o naranja, sí son naturalmente más volátiles. Es normal que se evaporen rápido. Pero eso no significa que los cítricos no duran. La mayoría de los perfumes frescos están construidos con una salida cítrica y un fondo que les da estructura. Tal vez la salida fresca desaparece rápido, pero el perfume sigue ahí. Existen fragancias súper conocidas que son frescas y tienen buena duración. Por ejemplo, Light Blue de Dolce & Gabbana mantiene un perfil fresco bastante decente durante varias horas. O incluso Dior Homme Cologne, que aunque es muy ligera, se siente en la piel más tiempo de lo que la salida cítrica te hace pensar. Lo importante es entender que la frescura no está peleada con la duración, solo funciona diferente. Un cítrico puede ser duradero si está bien construido. Mito 3. Si no proyecta mucho, es malo. Este mito lastima a muchos perfumes injustamente. Mucha gente piensa que si un perfume no deja una nube gigante alrededor, entonces no vale la pena. Pero no todos los perfumes están hechos para ser potentes. Hay estilos más íntimos, más suaves, más limpios. Piensa en perfumes como Prada L'Homme o CK1. Están diseñados para sentirse cerca, como una segunda piel. No son perfumes que llenan una habitación, y eso no los hace malos, son otra intención. La proyección no es calidad, la proyección es un estilo. Hay perfumes para llamar la atención desde lejos y perfumes para ambientes de oficina, citas, clima caliente o simplemente para oler bien sin ser invasivo. Lo importante es que entiendas lo que estás comprando. Si buscas potencia absoluta, ve por líneas como algunas versiones de Dior Sauvage o Invictus. Pero si buscas algo discreto, un perfume suave puede ser perfecto. Mito 4. Oler café resetea el olfato. Este es quizá el más famoso. Vas a una tienda, pruebas varios perfumes, te dan un vasito con granos de café y todos creemos que eso reinicia la nariz. No funciona así. El olfato se fatiga cuando estás oliendo muchas cosas similares. Lo que realmente ayuda es alejarte unos segundos, oler tu propia piel o simplemente salir a tomar aire. El café tiene su propio aroma y a veces hasta puede saturarte más. Por eso, si pruebas perfumes, hazlo con calma, no huelas 10 en fila y dale espacio a tu nariz. El descanso es lo que sí funciona. Mito 5. Si te acostumbras al perfume es porque ya no dura. Este mito causa muchas confusiones. No es que el perfume deje de funcionar,
Es tu cerebro ajustándose. Cuando usas un mismo perfume seguido, tu olfato deja de percibirlo con tanta fuerza. Es como cuando entras a tu casa y no notas el olor, pero alguien más sí. Lo mismo pasa con fragancias como Savage, One Million o incluso perfumes más suaves como Versace Dylan Blue. Tú puedes dejar de olerlos, pero los demás todavía los perciben. Esto se llama fatiga olfativa o adaptación. El perfume sigue ahí, tú eres quien ya no lo huele igual. Si quieres saber si dura, pregúntale a alguien de confianza o checa tu ropa horas después. La tela casi siempre delata la verdad. Y estos fueron los primeros 5 mitos de perfumería. La idea es que conozcas mejor cómo funcionan los perfumes y tomes decisiones más claras sin dejarte llevar por ideas que se repiten tanto que ya parecen verdad. Si alguno de estos mitos te sorprendió o te ayudó a entender algo mejor, déjalo en los comentarios. También cuéntame cuáles otros mitos has escuchado para incluirlos en futuros videos. Síguenos aquí en Perfumify si te gusta este tipo de contenido y no te pierdas la segunda parte porque vienen mitos todavía más buenos. Nos vemos en el próximo video.